Jueves 23 de enero de 2020. Amigos y amigas, muy buenas noches. Bienvenidos a Telediario Estelar. Revisamos de inmediato los titulares. La Organización Mundial de la Salud aseguró que aún es pronto para declarar una emergencia internacional por el llamado coronavirus. Mientras que en Ecuador, la ministra de Salud, Catalina Andramuño, descartó la presencia de esa enfermedad. 130 millones de dólares invertirá el gobierno para estimular los emprendimientos que apoyen el trabajo en el sector minero y petrolero en la región amazónica. El presidente de la Federación Internacional de Fútbol, Gianni Infantino, expresó su respaldo al programa Juego Limpio 2030 que impulsa el gobierno de Ecuador. La UEFA volverá a investigar al Manchester City por supuesto patrocinio fraudulento. Y en las noticias internacionales, el Parlamento británico y la reina Isabel II aprobaron definitivamente el acuerdo del Brexit. En China, millones de personas se encuentran en cuarentena para tratar de contener la propagación del coronavirus, que deja ya 18 personas fallecidas, mientras la Organización Mundial de la Salud considera que es muy pronto para declarar una emergencia internacional. Con el objetivo de contener la propagación del coronavirus, que hasta el momento ha cobrado la vida de 18 personas en China, el gobierno de ese país decidió poner en cuarentena a cerca de 20 millones de ciudadanos, tanto en Wuhan, donde se originó el virus, como en los alrededores de esa localidad. Para su efecto, ningún tren ni avión podría salir de ese lugar y los peajes en las autopistas están cerrados. Las mismas medidas se tomaron en la ciudad vecina de Huanggang, de 7.5 millones de habitantes, donde la circulación de los trenes fue interrumpida, al igual que en la urbe de Ezhou. Otra localidad, Xiantao, cerró los accesos a una gran vía de circulación y en Chibi, en el sur, los transportes públicos dejaron de funcionar. Más de 2 millones de personas viven en esas dos localidades. Así también, la ciudad prohibida de Pekín, el antiguo Palacio de los Emperadores, anunció que cerraba para evitar el riesgo de contagio. Al momento, los casos de infecciones confirmados en el mundo son 4 en Tailandia, 1 en Japón, 1 en Corea del Sur, 1 en Taiwán, 1 en Estados Unidos y más de 570 casos en China. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud, tras reunirse este jueves, considera que es demasiado pronto para decretar que el virus constituye una urgencia de salud pública de alcance internacional y destacó que China ya tomó medidas muy fuertes para frenar el brote y estimó que con ellas iban a disminuir los riesgos de propagación mundial. Paco Urbina, Medios Públicos. El virus que amenaza al mundo ya llegó a varios países. Hasta el momento se registran casos en Estados Unidos, Singapur, Tailandia, Japón, Corea del Sur, Vietnam y Arabia Saudita. En México, Brasil y Colombia los casos sospechosos fueron descartados. El virus se ha expandido poco a poco a otros países. Arabia Saudita y Vietnam confirmaron casos este jueves, lo que significa que la infección similar al síndrome respiratorio agudo grave se ha extendido a 10 países, incluido Estados Unidos, donde un paciente está siendo tratado por un robot. Los médicos en Singapur diagnosticaron a un ciudadano chino de 66 años con coronavirus. El paciente desarrolló fiebre y tos el 21 de enero y fue puesto en aislamiento al día siguiente. Una enfermera india en Arabia Saudita es diagnosticada con la enfermedad, según indicó la Oficina de Asuntos Exteriores de la India. De su parte, la Oficina de Migración de Colombia reportó que un joven de nacionalidad china es evaluado después de aterrizar en Bogotá. La Secretaría de Salud de Tamaulipas en México informó que dio negativa la prueba hecha al biólogo molecular de origen asiático para determinar si era portador del coronavirus. Sin embargo, reportó que están bajo observación en Jalisco 3 pacientes que posiblemente estén infectados con esta nueva cepa. Al igual que Ecuador, otras naciones han desarrollado protocolos de prevención. Está vinculada a este problema cabalmente por las personas que entran y estamos tomando medidas al respecto. Una de las recomendaciones de la OPS es que cada país debe disponer de una cantidad de kits. Si esta epidemia sube a nivel mundial, el laboratorio de virología de cada país debe de estar listo.
El nuevo virus pertenece a la misma familia que el síndrome respiratorio agudo severo, que mató a casi 800 personas alrededor del mundo durante el 2002 y 2003, y también comenzó en China. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. Y a pesar de que en Ecuador no existen casos de esta enfermedad respiratoria, en el país se adoptaron medidas preventivas para evitar el ingreso del virus. En zonas de alta afluencia de turistas extranjeros como Galápagos se realizan controles sintomatológicos. El coronavirus, enfermedad que se detectó por primera vez en diciembre de 2019 en China, ya ha cobrado la vida de 17 personas y otras 500 se han contagiado del virus, que ha migrado a países como Tailandia, Corea del Sur, Japón, Estados Unidos y Taiwán. Es un tipo de virus que pertenece a una familia que provoca generalmente infecciones respiratorias superiores. Algunos de ellos pueden ser graves, ¿no? Se transmite por contacto cercano, es muy similar a cómo se transmite la influenza, cómo se transmite la gripe común, es decir, es necesario estar en contacto con una persona infectada. Los síntomas del coronavirus más comunes incluyen congestión nasal, jaqueca, tos y fiebre. Lo que se manifiesta es una tos aparentemente seca, secreción nasal, fiebre alta, un dolor muscular bastante intenso, generalmente ubicado en zona lumbar y en extremidades. Los virus respiratorios tienden a causar procesos de baja de oxigenación en los pulmones, lo cual te lleva a una neumonía supremamente intensa. Aunque no existen casos de coronavirus en Ecuador, se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones. Si uno se siente enfermo, no vaya a su sitio de trabajo, preferiblemente quédese en su casa hasta que se recupere. Por supuesto, si tiene dificultad respiratoria, acuda al médico, no tosa abiertamente, proteja al resto de las personas, no escupir, evitar dar la mano. El Ministerio de Salud, en conjunto con la Cancillería, adoptaron medidas de prevención en aeropuertos, puertos y terminales para evitar que la enfermedad respiratoria ingrese al país, especialmente en zonas de alta afluencia de turistas de extranjeros como Galápagos, donde se realizan controles sintomatológicos. Básicamente la mayoría viene de los Estados Unidos. La presencia de turistas asiáticos es menor. Con las medidas que está tomando también la China directamente, se estarán teniendo los controles del caso. Santiago Tello, Medios Públicos. Y la ministra de Salud, Catalina Andramuño, confirmó que el coronavirus no se encuentra en Ecuador. Además, indicó que se activaron los protocolos de prevención y en los próximos días se reunirá con las autoridades de educación para tratar este tema. El Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud se reúne para abordar el brote del coronavirus, que ha cobrado 17 vidas y hay más de 500 casos confirmados. Colombia y México han descartado la presencia del virus en la mañana de este jueves. La ministra de Salud, Catalina Andramuño, también lo descartó en Ecuador. Acá en el Ecuador está descartado, por eso estamos haciendo este trabajo, esta contención epidemiológica, ¿no? Está todo controlado. Esta nueva cepa del virus, que fue identificada en China, genera afectaciones respiratorias graves. Pero, ¿cuándo ir al doctor? Cuando la patología me impide mi diario vivir o mi actividad diaria, cuando ya hay postración, cuando hay fiebre mayor de 39 grados, cuando ya el paciente comienza a tener dificultad respiratoria. Es importantísimo eso. Muchos pacientes, como los niños menores de 5 años, no pueden manifestar eso, pero usted tiene que estar atento de su niño. La ministra de Salud llama a la ciudadanía a mantener la calma. Además, se han activado protocolos de control epidemiológico en puertos y aeropuertos. En los próximos días habrá una reunión con autoridades de educación para velar por los estudiantes. Nos vamos a reunir con el director del CENESID para trabajar en lo que son las universidades. Ya nuestros niños, nuestros adolescentes van a salir de vacaciones, pero en todo caso también con Ministerio de Educación y el MIES por el tema de las guarderías. El virus es altamente contagioso y se hace por vía aérea. En este marco es importante tomar las siguientes medidas de prevención. Aislarse, usar mascarilla, higienización de manos. Es importantísimo la higiene de manos. Evitar acumular o ir a lugares donde hay aglomeración de personas.
Por otro lado, la ministra de Salud recorrió los hospitales del Guasmo Sur y Abel Gilbert Pontón en Guayaquil para verificar que cuenten con los insumos necesarios para atender a los pacientes. Ustedes han constatado durante este recorrido que estamos abastecidos. Lo importante es verificar, constatar. Una vez más, lo repito, nosotros tenemos nuestro sistema de inventario. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. Vamos con otros temas. El presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Paul Granda, informó que el abastecimiento de medicamentos en las 101 unidades del IES en todo el país llega al 85%. Ante la falta de estos insumos en algunos hospitales como el Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil, el funcionario anunció que hasta mayo se implementará un nuevo mecanismo de distribución y logística. La falta de medicamentos en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo en Guayaquil solo reveló una realidad latente en las unidades del IES a nivel nacional. El presidente del Consejo Directivo de la Seguridad Social, Paul Granda, indicó: tenemos un abastecimiento en promedio a nivel nacional de nuestras 101 unidades en un 85%. Deberíamos llegar al 100%. Estamos apretando las tuercas para que ese abastecimiento llegue a ese porcentaje. Esos esfuerzos han dado resultados en otras unidades como el Hospital del IES Quito Sur, donde el abastecimiento alcanza el 95%, según detalló Granda, tras un recorrido por sus bodegas realizado este jueves. Quito Sur está bastante bien, hemos detectado algunos problemas de bodegaje, pero que ya se han dado las instrucciones correspondientes. Para frenar la falta de estos insumos, se alista un nuevo mecanismo de logística y distribución de medicamentos, denominado ProSalud. Eso lo vamos a lograr entre el mes de abril y mayo. Este nuevo sistema incluye cambios en la compra de medicamentos e insumos de manera modernizada, ya que las modalidades discrecionales que se ejecutan actualmente no siempre son eficientes, detalla Granda. ¿Qué es lo que funciona a nivel nacional? ¿Qué es lo que funciona en el mundo? Y que efectivamente nos va a permitir, nosotros estimamos al menos un ahorro, incluso en recursos de $100 millones, es decir, el 20% del total que nosotros invertimos en medicamentos e insumos. No dar tregua a la corrupción casa adentro es el objetivo, según el funcionario, quien detalló que al momento 60 de estos casos fueron derivados a Fiscalía y Contraloría y están en investigación. Jennifer Espinosa, Medios Públicos. Y el secretario anticorrupción, José de la Gasca, manifestó que el gobierno nacional tiene tolerancia cero ante la corrupción. Indicó que se creó en las empresas públicas unidades de integridad y anticorrupción. Además, criticó los casos denunciados en el hospital del IES Teodoro Maldonado Carbo y dijo que hechos similares no deben repetirse. El secretario anticorrupción dijo que se han creado unidades de anticorrupción en las empresas públicas más grandes como CNT, CENEL y Petroecuador para evitar irregularidades con los recursos estatales. Precisamente para identificar los focos de corrupción, los mapas de calor, poder tomar medidas para erradicarlos y combatirlos a través de las denuncias. Estas unidades que van a estar ahí en esas empresas, CELEC, CENEL, CNT, entre otras, y ahora también es interés nuestro inclusive ponerlos en los hospitales públicos. A través de la página web de la Secretaría Anticorrupción se podrán denunciar los casos en formularios de alerta, en donde deben constar todos los datos. De la Gasca criticó los hechos ocurridos con las medicinas del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, ya que se encontraron de venta en la bahía de Guayaquil. Es gravísimo. Si nos roban en los hospitales, si la gente nos está robando en materia de salud, eso refleja la descomposición social que tenemos y la necesidad de actuar preventivamente y atacar la enfermedad de raíz, como lo he dicho. Es gravísimo. Mañana he conversado inclusive la noche de ayer con el gobernador, con el señor gobernador, creo que ha sido un acierto su intervención. En el marco de sus competencias nosotros también vamos a actuar el día de mañana, estaré en la ciudad de Guayaquil para abordar de primera mano ese tema. De la Gasca sostuvo que se han recuperado alrededor de $18 millones de la corrupción y que están pendientes por recuperar $4.4 millones, mientras sostuvo que se espera hacer reformas legales para que se devuelvan los recursos e incauten los bienes producto de la corrupción. Los ciudadanos, por su parte, hacen planteamientos para prevenir la corrupción en el Ecuador. Sancionar a todos estos corruptos, que nos devuelvan todo el dinero, porque ese dinero corresponde al pueblo, no es dinero que ellos se han ganado honradamente. Corrupción pienso que se combate desde cuando uno es niño, ¿no? O sea, de los ejemplos, de los buenos ejemplos que se recibe de los padres y todo eso. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos.
Y en el marco de su visita a Europa, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, manifestó su apoyo al programa ecuatoriano denominado Juego Limpio 2030. Así lo manifestó durante una reunión que mantuvo con el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, en Zúrich, Suiza. En el marco de las actividades que el jefe de Estado, Lenín Moreno, realiza en Suiza, mantuvo un encuentro con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, con quien compartió la iniciativa que desarrolla Ecuador, denominada Juego Limpio 2030, el mismo que tiene como objetivo la prevención del consumo de drogas y la erradicación de la violencia a través del deporte. No únicamente hacer juego limpio dentro de la cancha, sino fundamentalmente fuera de ella, que el valor de la lealtad, de la honestidad, de la transparencia, que se refleje en la cancha, el esfuerzo, la pasión, la tenacidad, que se esfuerce en la cancha, pues se traslade a la vida cotidiana en valores que permitan vivir mejor en la sociedad. En este espacio, Gianni Infantino expresó su compromiso y el de la FIFA por impulsar este proyecto. Además, anunció que pronto visitará Ecuador. Felicitar al presidente por su trabajo, por sus proyectos, por lo que es del fútbol, el proyecto Juego Limpio, que es algo de fundamental para la juventud, y la FIFA, por supuesto, junto a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, vamos a apoyar este proyecto. Yo mismo voy a venir en Ecuador muy pronto para ver también concretamente cómo podemos hacer que este proyecto sea aún más exitoso que lo que ya es. El primer mandatario además anunció que el titular del máximo organismo regulador del fútbol brindará de su soporte a nuestro país. Nos ha ofrecido también el equipo de FIFA apoyar en los proyectos que nosotros tenemos para llevar adelante el desarrollo de esta pasión mundial que es el maravilloso deporte del fútbol. Con el programa Juego Limpio, el gobierno aspira a entregar 1.000 canchas a escala nacional. Hasta la fecha, 100 se encuentran en construcción. El 30% de estos espacios serán multiuso y el restante para la práctica de fútbol. En esta cita además participaron varios ministros de Estado, como el de Finanzas Richard Martínez, el secretario de Comunicación Gabriel Arroba y el embajador de Ecuador en Suiza, José Delgado Mendoza. Olga Velasco, Medios Públicos. Vamos con más temas. Analistas económicos coinciden en que la crisis económica que afronta el país obliga al Estado ecuatoriano a pagar sus deudas con bonos. Como medida para el crecimiento de la economía, sugieren motivar la inversión y la generación de empleo por parte de la empresa privada. Según el exministro de Finanzas Francisco Suet, la emisión de bonos que el Estado oferta a sus deudores son producto del problema del flujo de caja del gobierno por deudas y gastos que se vienen arrastrando por años. Actualmente, el 85% de los recursos del presupuesto, 85%, son para lo que se llaman gastos de consumo. Eso explica también dos cosas. Explica el por qué hay los problemas estos de iliquidez, primera cosa. Segunda cosa, explica también el problema de la falencia que se está dando en la economía. Falencia que significa poco crecimiento. Y liquidez que se ha trasladado al consumo de bienes y servicios, que ha llevado al país a tener una deflación, es decir, una inflación negativa de 0.07% al cierre anual de 2019. Sabemos que el gobierno tiene problemas de liquidez, un presupuesto con un déficit bastante importante, y significa bueno que los clientes, las personas se han retraído en comprar. Expertos en finanzas insisten en que la opción más cercana para que la economía crezca es la inversión y la generación de empleo por parte del sector privado. Con la inversión se hace la producción de bienes, de servicios, de agricultura, de tuercas, de lo que sea. Eso genera empleo y el empleo le permite a la gente tener una capacidad para consumir. De las excusas de por qué no se invierte en el Ecuador es porque tenemos un régimen laboral muy antiguo, que vemos los indicadores de qué tan fácil hacer negocio en el Ecuador. Vemos que el Ecuador ocupa uno de los últimos puestos. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos.
El gobierno ratificó que las empresas públicas o compañías encargadas del manejo de proyectos estratégicos en los campos minero o petrolero contraten servicios complementarios con emprendedores de la zona de influencia de cada uno de los proyectos. El vicepresidente Otto Sonnenholzner estuvo este jueves en Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, y anunció que para este año se proyecta invertir en la región amazónica 130 millones de dólares para emprendimientos locales. Este anuncio se lo hizo públicamente en Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. Se trata del Pacto Social Energético, que apunta a garantizar la inyección de recursos en las provincias amazónicas. ¿En qué consiste? El vicepresidente Otto Sonnenholzner ratificó que las empresas públicas, o a su vez, las compañías encargadas del manejo de proyectos del sector estratégico, deben contratar con emprendedores locales los servicios complementarios que derive la actividad petrolera o minera. ¿Cuáles son los objetivos que nos unen? El deseo de erradicar la pobreza, el deseo de reducir la inequidad, las ganas de encontrar educación, salud, igualdad de oportunidades. El ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, José Augusto, manifestó que con esta política se busca apuntalar al sector de la economía popular y solidaria. El impulso de procesos organizativos locales en el área de influencia de las operaciones, una industria abierta hacia las comunidades. Para este 2020, según el vicepresidente Sonnenholzner, se proyecta la inyección de recursos para emprendimientos en las provincias de Napo, Orellana, Sucumbíos y Pastaza por 130 millones de dólares. La verdad es que si dejamos de hacer actividades petroleras en el país no es viable. No es viable. Y ante todo lo dicho, ya hay emprendimientos que se están desarrollando justamente aquí en la provincia de Sucumbíos, en diferentes bloques petroleros. María Verónica Barragán representa al catering de servicios alimentarios Azocatín. 90 personas preparan y sirven comida en los campamentos de los bloques petroleros donde opera Petroamazonas. Nosotros trabajamos 14/7, 14 días laborables, 7 días de descanso. Erradicar la pobreza, dar oportunidades de crecimiento son los puntales de esta política que se replicará en cada una de las zonas del país, donde al momento se ejecutan proyectos estratégicos a gran escala. Con imágenes de Miguel Casa en Sucumbíos, Javier Ceballos, Medios Públicos. Y el ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, José Augusto, indicó que se adquirirá en Brasil un dispositivo que permitirá superar un problema técnico que provocó que 3 cantones de la provincia de Manabí se queden sin abastecimiento de agua potable. Adicionalmente estamos trabajando en la solución integral porque no es solo la tarjeta que se quemó y que impide el abastecimiento normal del líquido vital a estos 3 cantones, sino que tiene que ver con algo integral relacionado con el banco de baterías, el relé y el sistema de enfriamiento de todo este conjunto que abastece de agua potable. Entonces estamos tomando esas acciones. Yo creo que no es momento de estar hablando de competencias, de responsabilidades, eso se verá después. Lo importante es que la ciudadanía en acción conjunta restablezca este sistema vital. Bueno, eso estamos pensando hacerlo en las próximas horas, estamos haciendo una acción coordinada. $18 fincas del centro del país fueron saqueadas durante las manifestaciones de octubre pasado. Solo el sector florícola perdió aproximadamente $40 millones, según datos de Expoflores. Álvaro Espinosa es gerente de una florícola de Cotopaxi. Recuerda que la paralización que vivió el país en octubre dejó pérdidas en su negocio por $300.000, puesto que los manifestantes ingresaron violentamente a sus instalaciones. Nosotros tratábamos de trabajar y venían grupos de indígenas, se metían a la fuerza a la finca rompiendo la puerta y atacaban a la gente, atacaban con palos, gritándoles, insultándoles, metiéndoles miedo y les sacaban a la gente. Un caso similar es el de Juan Pablo Torres, quien perdió más de 1.200.000 tallos de rosas. Ellos lo que querían era que no haya absolutamente nadie en la finca, querían cerrarnos y querían, como ustedes vieron no solamente en la flor, también hubieron varios daños a vehículos. Según Expoflores, durante las manifestaciones, 16 fincas de Cotopaxi y 2 de Imbabura fueron afectadas.
registrando pérdidas aproximadamente por 40 millones de dólares, puesto que 11.000 toneladas de flores se dejaron de cosechar o exportar. Daños directos causados en destrozo a plantaciones, a fábricas en la sierra, sin contar los daños de infraestructura pública. No podíamos llegar con ayuda humanitaria. En la costa se paralizaron los puertos, se paralizaron las carreteras. El Banco Central del Ecuador estimó el perjuicio para el país en 821 millones de dólares. De esta cifra, 701 millones corresponden solo a ingresos no percibidos por falta de ventas durante las protestas, donde uno de los sectores más afectados fue el productivo. Sin embargo, para el ministro del ramo, Iván Montaneda, la cifra es mayor, según lo estimado por la Cámara de Industrias de Guayaquil. Hemos hecho una evaluación estructural, coyuntural, transversal de las pérdidas y creemos que llegan a los 2.000 millones de dólares. Indicó que el gobierno ha tomado múltiples acciones para reactivar las áreas. Como por ejemplo, reducción de aranceles a materias primas, a bienes de capital, a materias, incluso a bienes de consumo para los ecuatorianos, que benefician de manera directa a diferentes sectores productivos, como el sector de la manufactura, como el sector de la construcción, como el sector de la pesca, como el sector de la agroindustria. A ello se suma que durante los 11 días de paralización, 94 ejes viales fueron cerrados en distintos tramos del país. Olga Velasco, Medios Públicos. César Morán, propietario de un negocio de venta de baterías, fue víctima de las protestas de octubre de 2019. Después de perder toda su mercadería durante un saqueo, hoy cuenta con un nuevo local en Durán y hasta una sucursal en Guayaquil, gracias a un préstamo que le otorgó Banecuador. Perdió $20.000 en mercadería durante los saqueos protagonizados en nombre del paro nacional en octubre de 2019. 3 meses después, César Morán, propietario de Baterías Morán, cuenta su testimonio. Nosotros el día 7 de octubre, cuando fue el tema de los saqueos, eran entre 20 o 30 personas, quizás más. Llegaron y nos empezaron a tirar piedras a todos los que estamos ahí, porque al lado había un mini market que también lo hicieron pedazos. Nos tiraron piedras y nos sacaron corriendo, nos siguieron hasta el carretero de la parte de acá atrás y ya no hubo cómo regresar. O sea, fue un caos, ¿no? Imagínense, se quedaron sin trabajo y todo. Nosotros también tenemos una familia que mantener. Aunque el dinero perdido no podrá recuperarlo, gracias a un crédito de Banecuador pudo reactivar su negocio. Hoy cuenta con este nuevo local en el cantón Durán, provincia del Guayas, e incluso abrió una sucursal en el sur de Guayaquil. La tarde, el día siguiente del saqueo, Banecuador se hizo presente. Nos hicieron la propuesta del crédito, nos indicaron cómo eran, que era un crédito SOS, era el nombre de crédito, con una tasa preferencial, con meses de plazo y a largo plazo el crédito. Con su local a flote y después de ser víctima de la delincuencia que se generó luego de las violentas protestas, don César pide respeto por sus derechos y por el de todos los ciudadanos que buscan el progreso de su familia y del país. No puede volver a pasar, no creo que deban permitir ni siquiera que se encienda nuevamente la llama de una situación como la que pasó en el mes de octubre. Lo que a mí me robaron, la mitad de lo que me robaron en una noche, yo lo tengo que pagar en 5 años. Pero peor fuera no haber recibido esa ayuda. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. Mientras, el restaurante El Fogón, saqueado durante las movilizaciones de octubre también del año anterior en Quito, no pudo recuperarse y quebró. Otros locales de la zona aledaña a la Asamblea Nacional, también afectados, buscan sobrevivir a través de créditos y ventas de otros bienes. Es sin duda una buena noticia conversar con Santiago Mancheno y ver que su negocio ha resurgido de las cenizas. Dedicado por más de 10 años a la importación de bicicletas, durante las protestas de octubre su local de ensamblaje fue vaciado por varios de los supuestos manifestantes, quienes solo en mercadería se llevaron más de $20.000. Esa desolación se ha transformado en esperanza, pero no ha sido gratuito. Santiago tuvo que vender su vehículo y otros enseres para poder continuar. Hicimos una importación, estamos sacando la mercadería y ajustados un poco más por la situación, pero trabajando, que es lo bueno. Junto a los gastos para reiniciar su negocio ha debido invertir en seguridad. El techo fue reforzado y la puerta por la que ingresaron a robar debió ser inhabilitada. Pese a ello, aún quedan varias huellas de ese saqueo. Esos 3 meses fueron de aguantar prácticamente, o sea, vender lo poco que se tenía, tratar de cubrir deudas que no las cubrimos. El Estado nos ayudó con un préstamo que
nos ayudó a tapar ciertos huecos. Por eso, en momentos en que tanto se cuestiona la violencia con la que habría actuado la policía, Santiago pide a la ciudadanía que se pongan en sus zapatos para que jornadas como las de octubre no se vuelvan a repetir. Que si es que hay que pararse duro, pues hay que pararse duro. O sea, una minoría no puede llegar y ponernos en zozobra al resto del país. Pero así como hay negocios que buscan sobrevivir, hay otros que por más que lo intentaron no lo consiguieron. Es el caso de El Fogón. Aquí también se llevaron todo lo que pudieron y lo que no, lo destruyeron. Esto es como que ha venido una bomba y nos ha acabado con todo. Ahora sus puertas están cerradas y la de los locales aledaños corren el mismo riesgo. Pues además de lo arrebatado físicamente, las protestas de esos días se les llevaron hasta los clientes, debido al incendio de la Contraloría. Todavía no hay recuperación, porque ya no hay movimiento. Ni lo tradicional de este lugar le ha permitido a Rosa Álvarez recuperar su inversión, pues ahora su local ya no tiene la concurrencia de antes. Sí se vendía, póngase hora de almuerzo, el local también se llenaba y todo. Los dos entrevistados respetan las luchas sociales, pero son ellos los que aún continúan enfrentando las repercusiones de un grupo de vándalos que le siguen generando pérdidas. Alex Llanos, Medios Públicos. Y el vicepresidente Otto Sonnenhösner rechazó la intención de determinados actores políticos que anunciaron demandar al Estado tras el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los acontecimientos del paro de octubre. Dijo que el país no puede permitir este tipo de acciones con gente que provocó pérdidas millonarias a la economía nacional. Es que más bien se le exigía a la fuerza pública un poco más de acción, y por respeto a los derechos humanos se tuvo una posición bastante pasiva, con excepciones sí, sin duda, pero lo que les quiero decir es que tenemos que entender en el Ecuador que si queremos manifestarnos hay caminos, hay formas, hay cómo hacerlo, hay cómo dialogar, hay cómo hablar y hay cómo resolver. Lamentablemente eso no ocurrió en octubre y hoy hay gente pues que sí, si cerraste pozos petroleros, si dejaste a ciudades sin agua, si destruiste locales comerciales, quemaste la Contraloría, ¿qué podemos esperar? El informe de la CIDH ya ha recibido una respuesta del Gobierno Nacional, formal, de parte de Cancillería. El Gobierno Nacional ha respondido a ese informe y esperamos que se maneje con seriedad esto, que es un tema sensible e importante, no tanto para dejar claras las cosas, que eso también es relevante, sino sobre todo para que en adelante sepamos respetar los derechos de todos, incluido, insisto, de la gente que fue afectada. Se difirió la audiencia de juicio en contra del exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado, y 3 personas investigadas por el delito de peculado. Actualmente, Alvarado se encuentra prófugo tras salir del país en octubre de 2018. Para este jueves estaba prevista la audiencia de juzgamiento en contra del exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado, del ex subsecretario Pablo Llanes, Galo Pacheco, exfuncionario de SECOM, y Carlos Bravo, proveedor de dicha institución. Sin embargo, por pedido de la defensa de Alvarado y de la Fiscalía, la diligencia fue diferida. Ellos son investigados por presuntas irregularidades en los contratos efectuados por la SECOM para la realización y mejoramiento de los enlaces ciudadanos del anterior gobierno. La Fiscalía los acusó en calidad de coautores del delito de peculado. Según su tesis, en 2014, cuando Alvarado estaba a la cabeza de SECOM, se contrató al periodista Víctor Hugo Erique para que efectúe productos audiovisuales por los que le pagó $12,000 más IVA. Sin embargo, no contaba con el perfil requerido. A ello se suma la contratación con la empresa Gota Azul, a la que le pagó por la elaboración de otro producto audiovisual para las sabatinas. Sin embargo, a decir de la Fiscalía, se terminaron usando los productos ya preparados por Erique, es decir, se habría cancelado 2 veces por un mismo producto. Actualmente Alvarado se encuentra prófugo. En octubre de 2018, luego de retirarse el dispositivo electrónico que tenía en su tobillo como medida cautelar, salió del país. Se conoce que el exfuncionario se encuentra en Venezuela. La diligencia se fijará para otra fecha. Los jueces que presidirán este juicio son Iván León, Daniela Camacho e Iván Saquicela. Olga Velasco, Medios Públicos. La guerra del Cenepa en 1995 marcó la vida del soldado Fausto Flores, quien estuvo en la frontera y perdió sus 2 piernas durante un ataque peruano. El conflicto duró alrededor de 30 días y terminó con la firma de la paz.
logramos establecer que el Ecuador, por más país pequeño que sea, tiene guerreros con quienes se cuenta para poder defendernos de cualquier amenaza. ¡Somos los diablos de la selva! ¡Y hacemos aquí nuestra patria sentir! Eso representó para los ecuatorianos el conflicto con el Perú en el año 1995, asegura el coronel de Estado Mayor Fausto Flores. Entró a la zona del conflicto en diciembre de 1994. En ese entonces era analista de guerra electrónica. Trabajó en un observatorio improvisado en la cordillera de Cóndor Mirador, obteniendo toda la información posible de las comunicaciones enemigas para saber qué actividades planeaban hacer, qué tareas militares podían realizar, cómo podrían tratar de sorprendernos y poderlos de igual forma ubicar. El 13 de febrero de 1995, las tropas peruanas violaron un alto al fuego y atacaron de forma sorpresiva la base de Cenepita en la frontera. Flores estuvo en la zona y fue herido. Este cohete se introduce en el fango en esta elevación pequeña que estábamos parados. Me voló la parte de las dos piernas y a lo que caigo atrás caigo en un campo minado que habíamos preparado para esa subida. Termino de activar una mina y me destroza por completo lo poco que quedaban de mis piernas. La selva no permitió el ingreso de un helicóptero. Sus compañeros lo cargaron a hombros hasta la ambulancia, que lo trasladó vía terrestre al hospital de Gualaquiza en la provincia de Morona, Santiago. Toman la decisión de prácticamente hacernos un tamal en la camilla y el doctor iba acompañándome. 10 horas transcurrieron hasta que pudiera ser atendido. El doctor Iturralde me operó, es quien me amputó las dos piernas. Desperté 2 días después ya acá en Quito en cuidados intensivos. No se separó del escapulario que le entregó su esposa antes de ir a la guerra. En Quito recibió la visita del expresidente Sixto Durán Ballén. Flores le pidió que le permitieran continuar con su carrera en las Fuerzas Armadas. Creí que mi vida iba a ser sedentaria, estática y que no podría desempeñarme de otra forma. Regresó al Alto Cenepe en 2013. Con orgullo y tristeza recordó lo que vivió durante los enfrentamientos bélicos que terminaron con la firma de la paz en octubre de 1998 entre los presidentes Yamil Maguad y Alberto Fujimori. Se cerraban 50 años de disputas por el territorio no delimitado entre ambas naciones. Fue una situación que nos dolió en el alma. Tanto esfuerzo que no fue respaldado de la manera adecuada por la parte diplomática. 25 años han pasado desde la gesta. Las huellas no se han borrado. El coronel Fausto Flores tuvo que despedir a sus compañeros caídos en el frente de batalla. 33 hombres murieron en un mes de enfrentamientos y 103 resultaron heridos. Un gran número por la explosión de minas. Valeria Villarroel, Medios Públicos. En el sector de Monte Sinaí, en el noroeste de Guayaquil, decenas de familias son afectadas por las inundaciones. El invierno y los rellenos de los canales naturales de agua originaron este problema. Las lluvias se han presentado de forma ininterrumpida desde el pasado viernes y estas son las consecuencias. En la cooperativa Sergio Toral 2. Los trastes andaban navegando así las cosas y tuvimos que salir de ese golpe de 2 de la mañana porque comenzó más y más. Los moradores culpan a los invasores de tierras por obstruir los canales naturales de agua y dejarlos expuestos a las inundaciones, pero también a un peligroso foco infeccioso, puesto que se han mezclado las aguas hervidas y los desechos de los criaderos de chanchos. Esa agua viene de arriba, de allá para acá viene todita, pasa por aquí. Y allá de los cerros lo mismo. O sea, ¿cuántos días ya va inundado entonces? Ya como 4 días, 5 días, sí. Para no continuar perdiendo sus enseres, los han puesto a buen recaudo, pero también hay quienes decidieron abandonar la zona y refugiarse en las viviendas de familiares. Llovió suave. Ya en la madrugada como a las 2 comenzó a llover duro, ahí tuve que salir con mis 2 niñas y mi señora. Donde mi mamá arriba, como es loma, no se empuesa el agua y la tuve que traer la beba acá. La Municipalidad de Guayaquil activó sus departamentos para reabrir el canal de agua, pero además llegaron brigadas del Ministerio de Salud para evitar un rebrote de enfermedades. Alfonso Reyes Cruzati, Medios Públicos. Y la presencia de grillos aumenta en la región costa debido a la etapa invernal. Algunos cantones de la provincia del Guayas iniciarán acciones de fumigación junto al Ministerio de Salud.
En redes sociales se han difundido videos ciudadanos que dan cuenta de la proliferación de grillos en cantones de la costa, debido al aumento de la humedad propia de la etapa invernal. Mosquitos, grillos, más que todo con la estación invernal, ya se vienen y es molestoso. Porque hay muchos grillos, muchos mosquitos, y el mosquito trae las enfermedades como el dengue. Esto se ha dado sobre todo en la región costa. En cantones de la provincia del Guayas como San Borondón ya se están tomando acciones. En coordinación con el Ministerio de Salud Pública se realizarán varias fumigaciones en San Borondón y se iniciarán los procesos de fumigación en la cabecera cantonal, Parroquia Tarifa, Recinto Boca de Caña y Parroquia Satélite La Puntilla. A la par, el Ministerio de Salud realiza acciones junto con más municipalidades para ampliar las fumigaciones. Vamos a reforzar lo que es el tema de fumigaciones. Estamos trabajando de manera conjunta con los municipios. Esto es, hemos firmado convenios con la alcaldía de Guayaquil, con la alcaldía de Durán. La ciudadanía ve esto con buenos ojos. En estos momentos que se necesita esta fumigación bien importante para el bienestar de todos los de la parroquia. Que la fumigación sea de casa en casa, los patios, y que visiten más. Las fumigaciones en San Borondón iniciaron el 22 de enero. Para evitar los grillos se recomienda no usar luces fluorescentes en casa, sellar espacios de puertas y ventanas, además colocar telas metálicas. Es importante eliminar la basura y los restos de comida. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. Bueno, les contamos que la deportista de la Concentración Deportiva de Pichincha, Ariana Guerra, que fue afectada con cloro en la piscina de Miraflores, aquí en Quito, aún se mantiene en observación en el Hospital Carlos Andrade Marín a la espera de un diagnóstico médico. El diagnóstico de la deportista de la Concentración Deportiva de Pichincha, Ariana Guerra, de 13 años, que sufrió problemas respiratorios por intoxicación con cloro en la piscina de Miraflores en Quito, aún es reservado. Médicos del Hospital Carlos Andrade Marín emitirán un informe de su condición de salud en las próximas horas. En este caso sí tiene unas quemaduras en la parte del esófago y en el estómago, y eso están evaluando la evolución de ella. A través de un comunicado de prensa, la Concentración Deportiva de Pichincha informó que el último miércoles, día del incidente, se procedió a realizar la limpieza de la playa externa de la piscina de Miraflores en horarios no permitidos ni determinados en los protocolos de seguridad, lo cual habría afectado a la deportista de 13 años. El informe del incidente será puesto a disposición de las autoridades competentes para determinar responsabilidades. Este error no pueda volverse a cometer. Los controles de los mantenimientos de las piscinas tiene que ser en unos horarios restringidos y realmente con personal que sepa manejar el tema de los químicos. En agosto de 2019, 4 nadadores de la Concentración Deportiva de Pichincha se intoxicaron con cloro debido a que por negligencia administrativa se vertieron químicos en el agua. 5 meses después, aún siguen en proceso de recuperación. Matías está bien, se puede decir, está entrenando. César también tuvo un tema de una membrana que se le inflamó. Selena no tiene definitivamente la alta todavía para poder ingresar al agua. Ella está todavía con medicación, está todavía con terapias. Y luego Isaac todavía está con sus terapias. Ante un nuevo caso de intoxicación con cloro, los padres de familia exigen correctivos. Definitivamente esto tiene que terminar. No puede haber contacto con un químico tan fuerte en las horas de entrenamiento. Santiago Tello, Medios Públicos. Noticias internacionales. Paraguay enfrenta una de las mayores proliferaciones de mosquitos transmisores de dengue desde 2013. En el país ya hay más de 1.800 personas contagiadas, entre las que se encuentra el presidente del país, Mario Abdo Benítez. El último reporte del Ministerio de Salud paraguayo indica que en el país son más de 1.800 los casos confirmados de dengue y que otros 10.000 casos se encuentran en fase de estudio. Es que el país suramericano actualmente se enfrenta a una de las peores crisis sanitarias desde 2013 por la proliferación de mosquitos transmisores de dengue, que afectó incluso al presidente Mario Abdo Benítez, según lo confirmó este miércoles el Ministerio de Salud. El presidente está con dengue, él se encuentra en muy buen estado general. Va a cumplir su agenda en Burú y Saroga.
lo va a hacer con algunas pequeñas restricciones y vamos a estar evaluando día a día para eventualmente darle el alta cuando así corresponda. El presidente paraguayo contrajo el serotipo 4 de dengue, el más común en esta epidemia y el menos agresivo, por lo que está fuera de riesgo grave, al igual que la mayoría de afectados que ya reciben los tratamientos adecuados. La enfermedad, que inició con fuerza a mediados de octubre de 2019, se ha propagado por el 80% del país, causando 2 muertes confirmadas y otros 14 casos por confirmar. En 2019, Paraguay registró 9 fallecidos por el dengue y más de 10.000 casos confirmados. En la crisis de 2013, las autoridades sanitarias contabilizaron 150.000 casos y 252 muertos. Actualmente, las naciones vecinas están en alerta para evitar contagios. Coralía Pérez, Medios Públicos. En Estados Unidos, los demócratas iniciaron el segundo día de argumentos en el histórico juicio político que tiene lugar en el Senado en contra del presidente de ese país, Donald Trump. El equipo dirigido por el representante Adam Schiff, presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, acusa a Trump de abuso de poder y de obstruir la investigación en el Congreso. En el primer día de argumentos, los demócratas del Congreso acusaron a Trump de diseñar un esquema corrupto para presionar a Ucrania a investigar a su principal rival electoral en 2020, el ex vicepresidente Joe Biden. En España, el número de víctimas mortales a causa de la tormenta Gloria ascendió a 11. El presidente Pedro Sánchez aseguró que se activarán todos los mecanismos para responder a los daños ocasionados por el temporal. Una nueva víctima confirmada se suma a la lista de fallecidos a causa de la tormenta Gloria, que azota las costas españolas. El Consejo Catalán de Interior confirmó el hallazgo del cuerpo de una mujer en Jorba, Barcelona, que fue reportada como desaparecida. Con ello, el número de fallecidos asciende a 11, mientras otras 5 personas, 2 en Cataluña y 3 en las Islas Baleares, continúan desaparecidas. Ante ello, y tras los últimos acontecimientos, el presidente español Pedro Sánchez aseguró que se activarán todos los mecanismos para responder a los daños ocasionados por el temporal. En coordinación con el Gobierno de las Islas Baleares, en este caso, que en coordinación también con el Consell de Mallorca, también el de Ibiza, y sin duda alguna también con los ayuntamientos afectados de esta zona, pero también del resto de comunidades autónomas, insisto, podamos responder al menos con la urgencia que merecen y necesitan los vecinos y vecinas a sus necesidades, ¿no? El presidente además expresó su apoyo y pésame a las familias de los muertos y desaparecidos y aseguró que el gobierno trabajará para que la normalidad retorne. No vamos a escatimar ningún recurso, ningún esfuerzo, ninguna voluntad para que pronto se vea restablecida la normalidad desde el punto de vista vital, desde el punto de vista profesional, de negocio, en las zonas afectadas. La alerta por los efectos de la tormenta Gloria continúa activa en todo el país, aunque en las últimas horas las lluvias, las tormentas y nevadas han bajado de intensidad. Coralía Pérez, Medios Públicos. Se reportan manifestaciones en las islas griegas por la llegada de migrantes en condiciones infrahumanas. Ciudadanos griegos piden a las autoridades ofrecer atención prioritaria a este problema. Los habitantes de las islas griegas de Lesbos, Quíos y Samos quieren que las instituciones europeas asuman su responsabilidad frente a la migración. Por ello han organizado varias manifestaciones para protestar contra el impacto negativo, según ellos, que tiene la crisis migratoria en sus comunidades y en las islas del norte del Mar Egeo. Por supuesto, la situación no es la misma. Es muy difícil, pero sí, sigo estando del lado de los refugiados y utilizando todo lo que puedo para ayudarles, sobre todo ahora. En el campamento de Moria y en otros improvisados en Lesbos, miles de inmigrantes viven hacinados y en condiciones infrahumanas. El aumento de la cifra de arribos desde abril de 2019 agravó más la situación y en la actualidad hay cerca de 40.000 personas migrantes atrapadas en las islas del Egeo, es decir, 6 veces más de habitantes de lo que permite la capacidad de las instalaciones de las islas. En los campos de refugiados ni siquiera los animales pueden vivir correctamente. Es una lástima, pero no es mi culpa y no pueden culparme por ello. Es por ello que el primer ministro de Grecia, Notis Mitakaris, anunció que el verano próximo cerrará los campamentos de migrantes habilitados en las islas y los sustituirá por centros de deportación. Por ahora, en las islas del Mar Egeo, las oficinas municipales están cerradas
y las huelgas son respaldadas por sindicatos regionales. Carla Arcentales, Medios Públicos. El Parlamento británico y la reina Isabel II aprobaron definitivamente el acuerdo del Brexit. Con esto, Reino Unido está a un paso de salir definitivamente de la Unión Europea. La Cámara de los Lores del Parlamento británico aprobó este miércoles el proyecto de ley para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, mejor conocido como Brexit, que deberá concretarse el próximo 31 de enero. El texto, que soluciona las modalidades del divorcio, fue negociado por el primer ministro conservador Boris Johnson con Bruselas. La reina Isabel II también aprobó el proyecto de ley. Así lo anunció en un video el ministro de Brexit, Steve Barclay. Su Majestad la Reina ha dado su asentimiento real. Esto significa que queda confirmado el divorcio con la Unión Europea este 31 de enero. La aprobación de la legislación por la monarca es uno de los últimos pasos antes de que el Reino Unido se convierta en el primer país en abandonar el bloque, tras más de 3 años de arduas negociaciones. Faltan ahora las firmas del tratado de retirada por Johnson, de los presidentes de la Comisión Europea y del Consejo Europeo. Y así finalmente el Parlamento Europeo ratifique el acuerdo en una sesión prevista para el próximo miércoles 29 de enero. El acuerdo entre Londres y sus 27 socios europeos busca asegurar una ruptura suave, estableciendo las condiciones del divorcio y un periodo de transición hasta finales del 2020. Durante esta etapa, el Reino Unido seguirá aplicando las reglas europeas. Carla Arcentales, Medios Públicos. Gracias, Chopo, por la información deportiva y también muchas gracias a todos por acompañarnos en el Telediario Estelar. Mañana muy temprano, 6 de la mañana, con más noticias y entrevistas. Feliz noche.